¿Alguna vez te has preguntado qué fue lo que realmente sucedió entre Ramiro Delgado y Lupe Esparza, el legendario dúo que dio forma al sonido de Bronco durante décadas? Lo que comenzó como una poderosa asociación musical se ha convertido ahora en una de las disputas más sorprendentes en la historia de la música regional mexicana. Detrás del brillo y el éxito de la banda icónica se esconde una historia de traición, luchas financieras y secretos enterrados desde hace mucho tiempo. Hoy, levantamos el telón para revelar la verdad sobre lo que separó a estos dos. ¿Qué causó la repentina partida de Ramiro de Bronco? ¿Cuál es la verdadera historia detrás de las acusaciones de maltrato y mala gestión financiera que han sacudido el mundo de la música? Sigue viendo mientras, a los 65 años, Ramiro Delgado finalmente rompe su silencio. La historia de Ramiro Delgado y Lupe Esparza está llena tanto de un éxito musical increíble como de tensiones no contadas que rara vez han visto la luz del día. Es una historia de cercanía, rivalidad y las complejidades de su vínculo, un lazo que realmente solo unos pocos conocen en su totalidad. Lupe Esparza nació en Durango, México, el 12 de octubre de 1954. Sin embargo, fue en Apodaca, Nuevo León, donde creció y comenzó su viaje musical. No fue un camino fácil. Luchó con la idea de presentarse, especialmente cuando tenía que cantar frente a otros. Su miedo al desaprobamiento pesaba mucho sobre él en ese momento, pero a pesar de su ansiedad, siguió adelante. Mientras tanto, Ramiro Delgado provenía de Guadalupe, Nuevo León, una zona profundamente arraigada en las tradiciones de la música regional mexicana. Como acordeonista y tecladista de Bronco, Ramiro se convirtió en una figura clave en el género, ganándose el reconocimiento por su talento. Su historia realmente comenzó a tomar forma a finales de la década de 1970, cuando un grupo de amigos de la preparatoria decidió formar una banda. La banda se llamaba originalmente Los Broncos de Apodaca e incluía a Javier en la guitarra, Salvador en el bajo, Eric en los teclados y, por supuesto, a Lupe en la voz principal y percusión. Al principio, su música se inclinaba hacia el estilo chicana, un estilo similar a la música del norte, pero con órgano en lugar de acordeón. Tocaban cumbias y baladas, capturando la esencia de las tendencias musicales populares en ese momento. El nombre Bronco fue inspirado por el espíritu de un potro salvaje, simbolizando la fuerza y la irreverencia. Fue con esta banda, ahora rebautizada como Bronco, que José Guadalupe Esparza dio sus primeros pasos profesionales en la música. Su primer éxito llegó con una canción llamada Quiero Decirte, con el lado B titulado Cadera Grande. En los primeros días de Bronco, un álbum marcó un momento único en la historia de la banda. La única producción en la que Manuel Caballero tocó como baterista. Fue una publicación significativa, y para los verdaderos aficionados de la música, las revoluciones del acetato de 45 RPM del vinilo siguen siendo un motivo de orgullo. El lado A presentó la canción más esperanzadora de la banda, aquella que creían que sería su gran éxito. Pero la verdadera magia vino con ambas canciones, ofreciendo un vistazo de lo que tenían para ofrecer y demostrando que estaban dispuestos a darlo todo, poniendo todo en juego. Después de este éxito, Lupe Esparza asumió el rol de vocalista principal de la banda y también se encargó de la batería, manteniendo su presencia central en el grupo. La canción Sergio, el bailador de Lupe Esparza, rápidamente se convirtió en un éxito, recibiendo una gran rotación en la radio y propulsando al grupo hacia adelante. Esta canción y otras del álbum le valieron a Bronco un disco de oro en Chicago por sus impresionantes ventas, un hito enorme para la banda, aunque Ramiro Delgado, en ese momento, aún no formaba parte del grupo. Eso cambió en 1979, cuando Ramiro Delgado se unió oficialmente a Bronco, completando la formación de la banda junto a José Luis Villarreal, conocido como Choche. La incorporación de Ramiro como acordeonista y tecladista fue crucial para darle forma al sonido distintivo que definiría la fama de Bronco.
Sus contribuciones musicales jugaron un papel fundamental en convertir al grupo en uno de los más influyentes en la historia de la música regional mexicana. La primera aparición pública de Ramiro con la banda fue con el lanzamiento de Super Bronco, su álbum que marcó un nuevo capítulo en su éxito. El primer sencillo del álbum, La Rota, junto con canciones como Él decidió no olvidarnos, se convirtieron en clásicos instantáneos. Estaba claro que la decisión de Ramiro de unirse no solo se trataba de la música. Vino después de que un miembro clave de la banda, Eric, dejara el grupo debido a problemas de salud y su deseo de enfocarse en su negocio personal. Desde el mismo comienzo del viaje de Bronco, las primeras presentaciones de la banda estuvieron llenas de energía, y sus familiares a menudo llamaban la atención de los fanáticos, lo que sumaba al encanto del grupo. Entre ellos, Ramiro siempre fue visto como el galán que, a pesar de su popularidad, nunca realmente recibió el reconocimiento que merecía en cuanto a premios. Estaba claro que Ramiro era el miembro destacado del grupo, una presencia magnética que atraía a las personas. Pero a pesar de la creciente fama, la tragedia golpearía durante uno de sus conciertos en FAM, Nuevo León. En medio de la presentación, ocurrió un trágico incidente cuando un joven fan perdió la vida, y cientos más resultaron heridos. La banda, conmocionada por el evento, más tarde rindió homenaje a los caídos con la composición de Cumbia, una canción escrita por Lupe Esparza, como un sentido tributo. Lamentablemente, en 1997, después de años de éxito, el grupo tomó la difícil decisión de separarse. Su último álbum de estudio capturó la esencia de su despedida, con canciones memorables como Alguien que pierde más y Bailando con Pon, marcando el fin de una era para Bronco. A pesar de la disolución de la banda, su legado perduró. El sello discográfico Disa lanzó un álbum recopilatorio llamado Thoroughbred, que presentó muchos de sus grandes éxitos, incluida la icónica Dos mujeres y un camino. Esta canción se hizo aún más famosa cuando fue seleccionada como tema principal de la telenovela de Televisa del mismo nombre, que protagonizaban Laura León y Eric Estrada. La canción no solo marcó un nuevo capítulo para Bronco, sino que también mostró su capacidad para cruzar hacia otras formas de entretenimiento, uniendo fuerzas con grandes estrellas como Selena Quintanilla, consolidando aún más su lugar en la historia de la música mexicana. En el pico de su éxito, muchos se preguntaron por qué Bronco tomó la sorprendente decisión de separarse. La razón estaba relacionada con problemas legales e intelectuales sobre la propiedad del nombre. Los miembros originales del grupo habían acordado disolver la banda, pero el nombre Bronco seguía registrado legalmente bajo una empresa manejada por su representante, Óscar Flores. Esto dejó a la banda temporalmente incapaz de usar su nombre icónico. En medio de este contratiempo, Lupe Esparza hizo una aparición memorable en el popular programa Siempre en Domingo ese mismo año, donde se despidió de manera especial de los fanáticos. Durante el programa, la actriz y cantante Laura León hizo una aparición especial, marcando un momento emotivo en la despedida de Bronco. En 1998, Ramiro, buscando avanzar, se reconectó con algunos de sus antiguos compañeros de banda de los años 80 y formó un nuevo grupo llamado Ramiro y los Cazadores. El nuevo proyecto tenía mucho potencial, con la gente emocionada por el talento musical que traían. Sin embargo, a pesar del prometedor comienzo, las cosas no se desarrollaron como Ramiro había esperado. Aunque contaban con un sello discográfico y un representante respetado, la nueva banda no alcanzó el éxito que anticipaban. En 1999, la banda pasó por un cambio de imagen, cambiando su nombre a Ramiro y Juan. Lamentablemente, para 2002, el proyecto colapsó, incapaz de sobrevivir a la difícil crisis económica que afectaba a la industria musical y a muchos otros artistas en ese momento. En 2017, Bronco logró recuperar su nombre icónico.
aunque no sin algunos obstáculos. Inicialmente, no se podía usar el nombre en México, una complicación que parecía surgir de vez en cuando. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de Ramiro, Javier Cantú, Lupe Esparza y sus hijos, junto con el apoyo de Sony Music, lograron recuperar el nombre que se había convertido en sinónimo de su éxito y de la identidad que los fanáticos habían amado durante años. Este movimiento fue significativo, ya que consolidó el lugar de Ramiro como uno de los miembros originales de Bronco, junto con Aurelio, Choche, Javier y Lupe. A pesar de los años de tensiones y disputas, finalmente parecía que el grupo había encontrado un sentido de paz. Y qué mejor manera de simbolizar esa paz que regresando al nombre que los llevó a la cima. Pero justo cuando parecía que el grupo estaba en el camino de la reconciliación, una tormenta se gestaba. En 2019, estalló una gran controversia entre Ramiro Delgado y Lupe Esparza. Aunque algunos rumores sugieren que la tensión comenzó antes, en 2012, el año en que falleció el querido Choche, el conflicto realmente salió a la luz años después. Tras la muerte de Choche, Lupe hizo varios cambios en el grupo, incluyendo la invitación de miembros de la familia a unirse. Las cosas tomaron un giro dramático cuando Ramiro rompió su silencio, acusando a Lupe de traición. Afirmó públicamente que Lupe lo había maltratado y lo había acusado de negocios financieros oscuros. Se redactó un contrato, pero nunca se firmó, y así, la comunicación entre ambas partes se detuvo. La noticia se difundió rápidamente por todo México y más allá, resonando en cada lugar donde la música de Bronco era querida. Los fanáticos quedaron sorprendidos mientras circulaban rumores de que Delgado había dejado el grupo para seguir una carrera en solitario. Sin embargo, el escándalo no habría alcanzado tal magnitud si no fuera por la profunda ruptura que se formó entre Ramiro y Guadalupe, quienes habían sido más que compañeros de banda durante más de 30 años. Eran familia. Su vínculo se construyó sobre años de amistad, confianza y momentos compartidos en el escenario. Pero todo eso cambió cuando Ramiro, sintiéndose traicionado, habló. «Yo soy el dueño, igual que tu papá. ¿Por qué me hablas así?», swingió Delgado, acusando a Lupe de nunca pagarle de manera justa por sus contribuciones. Lo que siguió fue un intenso ida y vuelta, lleno de acusaciones y palabras dolorosas. Ramiro hizo público que tenía 2 batallas legales en curso, una contra los administradores de Bronco y la otra directamente contra Lupe Esparza. Mientras tanto, el grupo decidió separarse de Ramiro. Anunciaron oficialmente que ya no formaba parte de Bronco, marcando el final de una era. El vínculo entre Ramiro y su amigo de toda la vida se rompió de manera irreparable. Ramiro, sin embargo, se mantuvo firme. «Definitivamente no tenemos ninguna demanda, y si la tuviéramos, no estaremos en paz por mucho tiempo», declaró en entrevistas, revelando que, durante años, había sufrido abuso psicológico a manos de Lupe durante su tiempo en la banda. Según Ramiro, las tensiones constantes habían afectado gravemente su bienestar emocional, lo que finalmente lo llevó a tomar la decisión de separarse de Bronco. También destacó que las ganancias dentro del grupo no se distribuían de manera equitativa, lo que en ocasiones generaba resentimientos entre los miembros. «Me siento muy mal, especialmente en los lugares altos. Creo que lo siento», compartió Ramiro, explicando que, como líder del grupo, Lupe tenía más control sobre las finanzas y los ingresos de la banda, dejándolo en una desventaja. Ambos hombres reconocieron que su amistad y comunicación habían sufrido a lo largo de los años, admitiendo que su conflicto no era algo nuevo. Esto dejó a ambos y a sus fanáticos con más confusión que claridad sobre lo que realmente había salido mal. Ramiro publicó un mensaje que parecía reflejar su frustración. «El que no teme a nada, ¿por qué no has hablado conmigo?». Dejó claro que aún estaba dispuesto a estar allí y resolver las cosas, pero la distancia entre ellos seguía existiendo.
Lupe, por su parte, no quiso profundizar demasiado en los detalles. Reconoció las diferencias entre él y Ramiro, pero admitió que no había hecho un esfuerzo por resolver sus problemas de manera oportuna. A medida que el conflicto crecía, Ramiro señaló que Lupe no había estado allí para él durante momentos difíciles, como cuando luchó con problemas de salud. Sin embargo, Lupe se mantuvo enfocado en el bienestar de Bronco, explicando que su prioridad era asegurar que la banda permaneciera fuerte por el bien de los demás miembros. Mi amigo y yo pensamos que esto había terminado. Bronco sí, pero él tiene que irse a casa, dijo Lupe, sugiriendo que sus diferencias habían llegado a un punto donde la reconciliación ya no era posible. El último día de Ramiro con Bronco se convirtió en un tema de mucha discusión, especialmente cuando comenzó a hablar con los medios sobre las razones detrás de su partida. En varias entrevistas, el acordeonista explicó que su salud se había estado deteriorando, especialmente con problemas de presión arterial, pero sentía que no estaba recibiendo la atención ni la comprensión que esperaba de su amigo de toda la vida, Lupe. Ramiro acusó abiertamente a Lupe de traicionarlo al no pagarle lo que él sentía que se le debía. ¿Por qué terminamos igual? Porque quería que fuéramos iguales en lo que ganábamos, dijo Ramiro, claramente frustrado. Continuó explicando que la gota que colmó el vaso fue el último concierto que tocaron juntos, donde se sintió maltratado no solo por Lupe, sino también por sus hijos. Ramiro se sintió profundamente herido de que, a pesar de sus problemas de salud, no recibió apoyo ni empatía. Para empeorar las cosas, se enteró de que su parte de las ganancias se iba a reducir, dejándolo con una sensación de traición y decepción. También reveló que, en ese momento, Bronco estaba ganando más de $1 millón por presentación, pero él nunca recibió su parte justa de esos ingresos, a pesar de ser un miembro clave de la banda. Me pagaban como si fuera solo un trabajador más, no uno de los miembros fundadores, dijo. Ramiro recordó cómo, cuando expresó su insatisfacción, recibió la fría respuesta: si no te gusta aquí, paramos aquí. Ese momento marcó el fin de su tiempo con la banda. Ramiro, frustrado y buscando respuestas, preguntó qué habría hecho la banda en su posición. Hizo varios intentos de hablar con Lupe sobre revisar las finanzas del grupo, pero esos esfuerzos fueron en vano. Según Ramiro, Lupe nunca devolvió sus llamadas e incluso ignoró a los especialistas contratados para realizar una auditoría de las finanzas de la banda. Les dije que yo era el responsable administrativo de la empresa, y eso lo molestó. Ni siquiera me reconoció, recordó Ramiro. Unos días después de su salida, tras una presentación en Monterrey, los medios presionaron a Lupe para obtener una respuesta. Él afirmó que no había acciones legales contra Bronco por parte de Ramiro. La banda también emitió un comunicado aclarando que Ramiro siempre había sido invitado a las presentaciones de Bronco, y era su elección aceptar las invitaciones. En el comunicado, Lupe expresó que no tenía tiempo para el odio diciendo: «Dejé mi vida atrás, y no tengo espacio para ese tipo de negatividad». También enfatizó que, a lo largo de los años, había hecho esfuerzos para mantener la paz con Ramiro, pero su relación se había deteriorado. Además, la banda señaló que habían proporcionado toda la información financiera que los representantes de Ramiro habían solicitado. Después del comunicado del tecladista, Ramiro no se contuvo y respondió que, tras su salida del grupo, nadie se acercó a preguntarle por su salud. Dejó claro que nunca acusó a Lupe de robarle, explicando que simplemente fue una estrategia para aclarar la situación. Ninguno de ellos preguntó: «¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? Volvamos al trabajo», dijo Ramiro, destacando que nunca se hicieron gestos como esos. En respuesta, Lupe Esparza negó la versión de los hechos de su ex compañero de banda. Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, explicó que la ruptura surgió de la insatisfacción de Ramiro con su salario. Según Lupe, Ramiro quería que ambos ganaran lo mismo. «Es como alcanzar el dinero y esperar que caiga del cielo»,
Solo cae agua del cielo, y para conseguir dinero hay que trabajar por ello, dijo. Lupe compartió su decepción y tristeza por el hecho de que Ramiro nunca lo llamó, una situación que lo llevó a dejar pasar un mes sin comunicarse. Finalmente habló sobre ello porque sentía que era el momento adecuado. Por su parte, Ramiro reiteró que nunca acusó a Lupe de robarle. Simplemente pedía claridad, especialmente en cuanto a los acuerdos y negociaciones realizados durante su tiempo juntos en la banda. Después de que las puertas de Bronco se cerraran para él, se sintió traicionado, llamando a Lupe un monstruo por cómo terminaron las cosas. A pesar de la afirmación del grupo de que habían proporcionado los documentos financieros solicitados, Delgado insistió en que los papeles nunca le llegaron. Pidió que se hiciera una auditoría, esperando confirmar los detalles financieros y llegar a un acuerdo justo. «Esto no es así, sería imposible», dijo Ramiro, expresando su frustración. Tras su salida de Bronco, se centró en su salud e incluso se aventuró en la política. Su hijo, Ramiro Jr., continuó tocando con la banda, pero debido al ambiente tenso, decidió dejar el grupo a principios de 2021 y seguir una carrera en solitario. «Tomé la decisión, sí. Decidí no dejar la música nunca más», dijo Ramiro Jr., reconociendo la presión que ya no podía soportar. Durante este tiempo, la disputa pública entre su padre y Lupe estaba en su punto máximo, lo que le hacía aún más difícil quedarse en el grupo. En marzo de 2021, Ramiro Jr. anunció que había formado su propia banda, Northern Delegation, donde continuó tocando el acordeón. «Tomar esa decisión fue realmente difícil», confesó. «Era mi sueño estar en el grupo. Me veía allí, pero mi padre no». Con el tiempo, el resentimiento de Ramiro creció y decidió tomar acciones legales contra Lupe Esparza, exigiendo detalles claros sobre las regalías que Bronco había ganado por el uso de su música. La amistad y el vínculo profesional que alguna vez compartieron quedaron oficialmente rotos, dejando la ruptura entre ellos permanente. Ramiro, junto a su abogado, presentó una demanda contra el administrador de Bronco, René Esparza, hermano de Lupe, y solicitó que se congelaran sus cuentas. «¿Qué opinas de esto?», preguntó Ramiro, destacando el maltrato que enfrentó durante el conflicto. Javier Villarreal, otro miembro fundador de Bronco, expresó su preocupación por la disputa en curso, reflexionando sobre el afecto y respeto que siempre habían definido al grupo a lo largo de sus más de 30 años juntos. Sin embargo, su versión sobre la propiedad de Bronco dejó a muchas personas sorprendidas. Según Javier, Bronco siempre había operado con una gestión transparente, con registros financieros claros. Este enfoque estaba destinado a ser un ejemplo para los miembros de la banda, quienes debían conducirse con integridad y respeto hacia sus leales fanáticos, que los habían apoyado a lo largo de los años. Por otro lado, Lupe Esparza, líder y cofundador de Bronco, desestimó cualquier posibilidad de reconciliación con Ramiro. Dejó claro que las cosas nunca serían lo mismo entre ellos, afirmando que ya habían quemado sus puentes. A pesar de esto, declaró que seguían siendo camaradas de corazón, aunque añadió un comentario burlón, dando a entender que Ramiro solo estaba interesado en el dinero. «Oye, cálmate, viejo», bromeó Lupe, insinuando que el verdadero motivo detrás de todo era el dinero, especialmente cuando mencionó querer devolver los 20 pesos. Ramiro también aclaró que nunca fue un miembro fundador del grupo, a diferencia de lo que se había dicho. Cuando se trató de resolver el problema, el proceso de conciliación estuvo lejos de ser fácil. Señaló que en ningún momento Ramiro se acercó directamente a él, aunque Lupe Esparza era el responsable de la banda. Lupe fue rápido en afirmar que fue él quien tuvo que soportar la presión durante ese tiempo. Enfatizó que su familia, amigos y el público saben exactamente quiénes son los Esparza y quién es él como persona. Cree que sus acciones han sido un ejemplo, mostrando a las personas tanto cómo hacer las cosas bien como cómo no hacerlas,
y eso fue suficiente para él. También dejó claro que no tenía miedo de enfrentarse a Ramiro o a sus abogados en persona. Sin embargo, el tono de Esparza cambió cuando surgió el tema de Ramiro. En ciertas entrevistas, parecía retirarse o cortar a los reporteros que mencionaban el asunto, poniéndose siempre a la defensiva. «Ah, bueno, creo que no estamos aquí para eso», dijo cuando se le confrontó sobre la situación. En una entrevista en 2024, justo antes de su actuación en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes, los reporteros notaron una clara falta de paciencia y un toque de rudeza en la respuesta de Lupe cuando se le preguntó sobre su conflicto pasado con Ramiro. No, sí, ya somos amigos. Quiero devolver los 20 pesos. Este tema ha dado mucho de qué hablar», comentó Lupe, casi despectivamente. Reconoció que Ramiro Delgado fue uno de los miembros más antiguos y reconocibles del grupo, pero su salida de Bronco ocurrió en medio de serias acusaciones, con Ramiro alegando que su ex compañero le había robado. En una reciente conferencia de prensa, Lupe Esparza anunció el lanzamiento de una nueva agencia destinada a ofrecer contratos justos a los artistas. Sin embargo, las cosas tomaron un giro más ligero cuando Esparza reaccionó humorísticamente a una pregunta sobre su colega, y darle un chin por ciento, se rió, sin darse cuenta de que la prensa se refería al hijo de Delgado. Una vez aclarado, Esparza confirmó que todo estaba bien entre ellos. Además de sus nuevos proyectos, Esparza y sus hijos han fundado una agencia llamada ¿Qué Tono?, diseñada para ayudar a los jóvenes artistas a navegar la industria con contratos justos, especialmente aquellos que han enfrentado dificultades en sus carreras. Esta iniciativa está profundamente arraigada en las lecciones que Esparza aprendió de su tiempo con Bronco, particularmente los errores cometidos por los miembros originales en los primeros días de la banda. Aprendimos de nuestros errores, especialmente la inocencia de los miembros fundadores de aquella época, cuando solo nos pedían firmar papeles sin entender realmente lo que estábamos firmando, compartió Esparza con la prensa. Reflexionando sobre su relación con Ramiro Delgado Jr., Esparza expresó que, aunque las puertas de su agencia siguen abiertas para él, los artistas deben encontrar su propio camino, y si creen que la agencia podría ser una opción, están dispuestos a discutirlo. Bronco es una de las bandas más icónicas en la historia de la música regional mexicana. Su historia comenzó en los años 70, cuando 3 jóvenes músicos se unieron para formar un grupo que fusionaba el estilo norteño con influencias pop. Esto marcó el inicio de una carrera notable, llena de canciones exitosas y un amplio reconocimiento. Con el tiempo, Bronco se convirtió en uno de los nombres más influyentes de la música norteña, y su sonido único los distinguió como pioneros del género. La banda logró un éxito monumental, vendiendo millones de discos, ganando innumerables premios y presentándose para fans alrededor del mundo. A pesar de enfrentar algunos desafíos y cambios en su alineación a lo largo de los años, el legado de Bronco sigue siendo fuerte. Continúan siendo una de las bandas más queridas y respetadas de la industria. Sin embargo, como en toda gran historia de éxito, siempre hay un poco de controversia. Algunos creen que fue Guadalupe Esparza, el líder de la banda, quien jugó un papel en la ruptura con su amigo de toda la vida y compañero de banda, Ramiro Delgado, una de las figuras clave detrás del éxito de Bronco. Uno de los éxitos más perdurables de la banda, Te Amo, se ha convertido en un clásico del género. Con su melodía pegajosa y sus letras conmovedoras, ha resonado con las audiencias a través de generaciones, tocando tanto a jóvenes como a mayores. El mensaje de amor incondicional de la canción captura perfectamente la capacidad de Bronco para transmitir emociones profundas a través de su música. Otro éxito icónico de Bronco es No queda rastro, una balada desgarradora que se ha convertido en un himno para aquellos que experimentan el dolor del corazón roto. Con su potente ritmo y sus letras emotivas,
La canción resuena profundamente con cualquiera que haya pasado por el sufrimiento de un amor perdido. No queda rastro, demuestra la habilidad de Bronco para abordar una variedad de emociones y temas, alcanzando una audiencia amplia con su mensaje universal de desamor. Pero el éxito de Bronco no se limitó a la música. La banda expandió su influencia al cine, la televisión e incluso a negocios comerciales, consolidándose como una marca multifacética que generó millones. Su impacto trascendió su música, influyendo en la cultura popular de maneras que pocas otras bandas lo hicieron. Con su característico cabello largo, bigotes y botas de cowboy, se convirtieron en símbolos del género regional mexicano. Su música fue presentada en innumerables películas, programas de televisión y comerciales, solidificando su lugar como una fuerza perdurable en la industria del entretenimiento. Sin embargo, las tensiones dentro del grupo nunca desaparecieron por completo. Cuando se le preguntó a Lupe Esparza sobre Ramiro Delgado y las acusaciones de abuso y disparidad económica que llevaron a la fractura entre ellos, el tema aún genera atención. Muchos fans creen que la separación fue impulsada por una combinación de tensiones personales, conflictos internos y el deseo de un nuevo comienzo en sus carreras. ¿Qué piensas de todo este conflicto? ¿Crees que alguno de ellos tiene razón? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Si te gustó esta historia, no olvides darle like a este video y suscribirte para más fascinantes perspectivas sobre la industria musical y mucho más.